Lindsay y Patrick Clancy, una pareja joven que criaba a su familia en Duxbury, Massachusetts, viviendo en una casa maravillosa en un pueblo maravilloso. Pero todo lo bueno que tenían en sus vidas fue destruido el 24 de enero de 2023. Fue entonces cuando Lindsay envió a su esposo a recoger la cena. Luego ella mató a sus 3 hijos, salió por una ventana del segundo piso y terminó paralizada. Tuvo que estrangular a los niños hasta dejarlos inconscientes y luego seguir estrangulándolos durante varios minutos más. Ahora Lindsay está siendo juzgada, acusada de 3 cargos de asesinato y enfrenta cadena perpetua. Pero aunque ella admite haberlo hecho, no cree que deba ser considerada penalmente responsable. En cuanto a la depresión postparto, psicosis, las preocupaciones y el miedo que tiene una mujer, pero una mujer que ha sufrido y ha soportado esta aflicción. El historial documentado de enfermedad mental reciente de Lindsay hará que este sea un caso muy difícil para el jurado. Y ahora nos preparamos para los alegatos de apertura mientras está a punto de comenzar el juicio de Lindsay Clancy. Este es el juicio más importante del verano y 12 ciudadanos que recibieron esa notificación por correo ocuparán sus lugares en el jurado y tomarán la decisión. Una decisión que involucra a víctimas increíblemente indefensas. Pero ¿sentirá este jurado alguna simpatía por Lindsay Clancy, la mujer acusada de su asesinato? Soy Vinnie Politan. Vamos a investigar. Los casos de insania legal cambiaron drásticamente en la forma en que los jurados los percibían, en la forma en que los fiscales los percibían. Después del atentado contra el presidente Ronald Reagan, fue John Hinckley Jr. quien fue declarado no culpable por razón de insania, y eso lo cambió todo. Quiero decir, los fiscales eran mucho menos propensos a ofrecer ese tipo de acuerdo a un acusado, y los jurados eran mucho menos propensos a aceptarlo, porque se trata de un hombre que intentó asesinar a un presidente en funciones y fue declarado no culpable. Por cierto, John Hinckley Jr. es un hombre libre hoy en Virginia. Así que, a partir de ese momento se volvió mucho más difícil para los acusados que alegaban insania legal ser declarados no culpables por razón de insania por un jurado. Andrea Yates, probablemente el caso de mayor perfil, en realidad necesitó 2 juicios para obtener ese veredicto. Originalmente, Andrea Yates fue declarada culpable. Eso se anuló, se volvió a juzgar. Y finalmente, un jurado la declaró no culpable por razón de insania. Pero esa es la que recuerdas, ¿verdad? ¿Cuántos más hay? No muchos. Este caso que involucra a Lindsay Clancy es un poco diferente porque su esposo, Patrick, no la culpa por lo que pasó. Piensa en eso por un segundo. A él le arrebataron a sus hijos. Él fue quien fue mandado fuera de la casa. Él fue quien supuestamente fue engañado por Lindsay para no estar ahí, para que ella pudiera cometer esta matanza de sus hijos de una manera brutal. Pero él no la culpa. Él culpa a la enfermedad, culpa a la medicación, a la falta de atención de los profesionales de la salud, pero no está culpando a su propia esposa. Y eso es muy importante, eso es muy importante. Y si ese mensaje es recibido por el jurado, ahora, obviamente, él no puede decirle al jurado qué hacer, pero si testifica de una manera que envía un mensaje al jurado, eso podría ser muy persuasivo. Porque ¿qué hará el jurado aquí en este caso? Hay un historial documentado de enfermedad mental de Lindsay Clancy, muy reciente al momento de los asesinatos de sus 3 hijos. Sin embargo, no te gusta pronunciar esas palabras, no culpable. Pero si el propio esposo de la acusada les da permiso por la forma en que testifica, por lo que dice, y lo que el jurado escucha de la persona que está más afectada que nadie por este caso, entonces el jurado podría hacerlo. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Qué van a hacer con este caso? ¿Y quiénes son estas personas que están juzgando a Lindsay Clancy? Para obtener algunas respuestas, vayamos al Tribunal del Condado de Plymouth, Massachusetts, donde Sierra Gillespie se une a nosotros. Ella es la presentadora de Law and Crimes Scandal. Bien, Sierra, estás en el tribunal, estás en medio de todo esto. ¿Cuál es la última actualización?
Bueno, déjame decirte, Vidi, esta mañana tuvimos una gran sorpresa en la sala del tribunal. Me desperté pensando, está bien, estamos tan cerca. Solo nos falta un jurado para que este panel de 18 jurados esté completo. Y de hecho, 2 jurados fueron descartados casi de inmediato al comenzar el día. Así que de repente nos quedamos sin 3 jurados de inmediato en la mañana. Hablé con el abogado defensor y él dijo, honestamente, ni siquiera sé si vamos a terminar la selección del jurado hoy. Puede que se extienda hasta mañana, lo que significaría que las declaraciones de apertura serían el lunes. O sea, todavía está por definirse en el momento de esta grabación, pero te cuento que hace unos momentos cuando salí corriendo para hacer esta entrevista contigo, se seleccionó a un jurado más. Así que eso nos lleva a 16 personas que han sido seleccionadas. Ahora, esta jurado más reciente fue una mujer. Tiene unos 60 años, parece casi de edad para jubilarse, así que tal vez sea madre o incluso posiblemente abuela aquí. No pude escuchar exactamente lo que decía cuando estaba conversando con la fiscalía y la jueza. Sin embargo, la defensa no tuvo ninguna pregunta para ella. Estuvieron de acuerdo de inmediato en que debía ser seleccionada. Fue colocada en la posición de jurado, en la casilla número 2, porque si recuerdas, esa jurado pidió ser retirada del jurado en el segundo o tercer día de la selección. Todo se está juntando, como que se está mezclando, pero parece que con suerte tendremos un jurado seleccionado para el final del día. Sí, es interesante. Estamos tan cerca y de repente, ya sabes, un paso adelante, 2 pasos atrás. Entonces, ¿cómo describirías el ambiente hoy mientras nos acercamos cada vez más a estos alegatos de apertura? Sabes, sí creo que las cosas se están poniendo tensas. Se está poniendo serio, ¿verdad? Porque esta mañana era como que estábamos realmente cerca de tener al último jurado seleccionado. Parece que los alegatos de apertura serían mañana. Al menos esa era la impresión que todos teníamos. Y de hecho, yo estaba sentada detrás de los padres de Lindsay Clancy durante, ya sabes, el primer interrogatorio general a todos los posibles miembros del jurado hoy. Y te diré que la jueza tiene que decirlo directamente. Bien, nuestra acusada aquí es Lindsay Clancy. Esto es de lo que se le acusa. Y literalmente tiene que decir los nombres Cora, Dawson. Callan enumera sus edades, 5, 3, 8 meses. Supuestamente todos fueron estrangulados por su madre, la acusada, Lindsay Clancy. Ese es el caso que tenemos aquí. Y en ese momento, yo estaba sentada justo detrás de su madre. Vi a su mamá agachar la cabeza. Ni siquiera podía mirar al juez mientras escuchaba esto. Y quiero decir, tienes que tener en cuenta que este es su 4º día teniendo que escuchar esto una y otra vez. Así que creo que a medida que nos acercamos cada vez más a esos alegatos de apertura, esto se está volviendo más real para la gente. Y también debo mencionar que hay una audiencia esta tarde con respecto a la moción que Patrick Clancy presentó el 20 de julio. Y se dice, al menos según el Boston Globe, que él podría estar aquí hoy. Y sería la primera vez que lo vería en persona. Wow. Hablas de sentarte detrás de sus padres. Esos son los abuelos de los niños. Y Ya sabes. Sí, están ahí por su hija, pero es una situación difícil. Quiero decir, tus 3 pequeños nietos simplemente... Dios, esto es desgarrador. Ahora, entiendo que hemos aprendido un poco de información sobre este cuestionario del jurado, donde todos los miembros del jurado tienen que llenar algunos datos antes de ser interrogados en audiencia pública. ¿Qué descubriste? sí, también obtuvimos esto atribuido al Boston Globe. Así que pude echar un vistazo al cuestionario del jurado. Ahora pregunté quién era la fuente y la reportera del Globe dijo, no puedo decírtelo, no puedo revelar la fuente, pero es una fuente confiable. Así que estamos citando al Boston Globe en todo esto y revisándolo. Es solo un cuestionario del jurado de 8 preguntas. Y pregunta cosas como, ¿tienes alguna experiencia con trastorno bipolar, depresión posparto, psicosis posparto, algún tipo de, ya sabes, algún medicamento que esté relacionado con la salud mental de todo esto? Y la otra cosa que se mencionó en este cuestionario para el jurado es realmente interesante aquí. En el estado de Massachusetts no es una defensa por insanidad mental. Eso es lo que la mayoría de nosotros pensamos que es, pero aquí es responsabilidad penal. Así que en el cuestionario para el jurado básicamente establece que no es en absoluto responsabilidad de la defensa probar que ella es, ya sabes, tenía algún tipo de enfermedad o defecto mental en ese momento. De hecho, la carga recae en el Estado para probar que Lindsay Clancy era penalmente responsable en el momento de este presunto delito. Así que es un poco confuso, pero eso fue lo que se explicó en el cuestionario para el jurado. Pero la mayoría de las cosas que he escuchado tanto en el cuestionario como en el interrogatorio individual han sido sobre la salud mental. Sí, y obviamente, si alguien ha pasado por eso, no significa automáticamente que lo saquen del jurado, pero al menos ambas partes entienden quién es la persona y su perspectiva, su punto de vista, de dónde viene. Así que aquí estamos, esperando a que se seleccione ese jurado. Siempre llamo a esto la víspera de la declaración de apertura. Podría ser, ¿verdad?, si consiguen al jurado. Hablemos primero sobre el caso de la fiscalía, ¿de acuerdo? La declaración de apertura te da, ya sabes, una buena declaración de apertura le da una hoja de ruta al jurado, cuenta la historia. ¿Cuál es la historia que los fiscales le contarán a este jurado?
Así que la fiscalía sostiene y dice que Lindsay Clancy es una asesina. Estos 3 asesinatos fueron premeditados. Y básicamente a lo que están señalando aquí es al día del incidente que ocurrió el 24 de enero de 2023. Lindsay Clancy hizo que su esposo Patrick saliera corriendo, saliera de la casa, fuera a CVS a recoger algo y luego fuera a un restaurante cercano a recoger algo ahí. Ahora, lo que la fiscalía va a señalar es que antes de todo esto, Lindsay estaba completamente en sus cabales. Cuando llamó al restaurante, la persona que contestó y tomó su pedido dijo que sonaba muy bien. No tuve ningún problema para entenderla. Pidió cosas que no estaban en el menú. Todo tenía sentido. Fue solo una llamada normal. No habría notado nada diferente. Además de todo esto, van a señalar que Lindsay fue a Google Maps y buscó qué tan lejos estaba mi casa de este restaurante y de CVS. Básicamente, lo que la fiscalía va a decir es que ella estaba calculando el tiempo. Quería asegurarse de que Patrick Clancy estuviera fuera de la casa, lejos, distrayéndose al recoger la cena y yendo a CVS para que ella tuviera suficiente tiempo para llevar a cabo este plan. Y creo que realmente van a resaltar el hecho de que usó bandas de ejercicio para estrangular a estos niños. Y esa es una forma tan espantosa de morir, en primer lugar. En segundo lugar, esto es muy espantoso y es algo de lo que la fiscalía va a hablar. La estrangulación no es instantánea, hay que mantenerla durante un tiempo, y creo que realmente van a tocar los detalles horribles aquí, y de nuevo, van a decir que fue muy premeditado. Así que la premeditación, pensemos en eso por un segundo, la planificación y En este caso, estaban pasando tiempo juntos, ¿verdad? Patrick estaba en casa la mayor parte del tiempo. Ella realmente no tenía oportunidades de estar sola con los niños. Sí, lo interesante es que si revisas su historial de salud mental o médica, ella había estado entrando y saliendo de McLean, que es un lugar bastante reconocido aquí en Massachusetts. De hecho, la gente viene de todo el mundo para recibir tratamiento en instalaciones de salud mental porque son de última generación. Ella también tomaba varios medicamentos diferentes de los cuales podemos hablar, pero básicamente sabían que algo andaba mal aquí. Ella estaba mostrando señales de alerta, así que o sus padres estaban con ella o Patrick estaba con ella. Era muy raro que Lindsay estuviera sola. Así que es un poco interesante, al menos, que ella haya podido convencer quizá a Patrick de salir de la casa ese día. Pero era raro que ella estuviera sola con los niños. Entonces, Patrick ha dicho algo sobre ese tema en particular, como estaba preocupado por dejarla sola. ¿Por qué se fue? No lo estoy culpando en absoluto, solo me pregunto. Porque los fiscales alegan que es un plan para sacarlo. Entonces, desde su perspectiva, él sintió que, supongo, lo engañaron para que saliera de la casa. Sí, la mayor parte de lo que sabemos de Patrick en este momento es de este artículo de The New Yorker que se publicó. Quiero decir que ya fue hace más de un año. Yo informé sobre eso hace bastante tiempo. Y es interesante porque esas grabaciones que fueron de la entrevista probablemente serán pruebas que se presentarán en el juicio. Así que eso es interesante. Así que la mayor parte de lo que sabemos de Patrick en este momento es de ese artículo. Y lo que él dijo ahí es que lo lamenta. Él está tan consternado, está tan triste de haberse ido ese día. Y es como una de esas cosas en las que, no es por restarle importancia, pero ya sabes, a toro pasado todo es más claro y es como que no debía haber hecho esto. Sí, ya sabes, no estaba en mis cabales, no estaba pensando bien. Me parece que es algo así. Y bueno, Patrick Clancy ha sido muy claro tanto en ese artículo como en la página de GoFundMe diciendo, ya sabes, esta no era mi esposa, ella tenía algo, estaba lidiando con psicosis posparto. Ella, ya sabes, hay medicamentos que causaron esto, hubo tratamientos que causaron esto, hubo muchas señales de alerta y él también en su demanda ha señalado a las personas que le recetaron todos estos medicamentos. Así que, esperamos escuchar más de Patricio cuando esté en el estrado, pero creo que va a ser muy emotivo de cualquier manera, diga lo que diga. Absolutamente. Pero ese hecho, junto con lo que se necesita para matar a los niños y la cantidad de tiempo para reflexionar sobre lo que estás haciendo, para entender y continuar, incluso mientras el niño, estoy seguro, a sus ojos, ya sabes, no puede creer lo que está pasando, luchando por sus propias vidas. Y ella continúa con la estrangulación. Bien, ahora pasemos al otro lado. Habrá un alegato de apertura por parte de la defensa. Danos una especie de resumen de lo que hemos deducido sobre la defensa a partir de las mociones y los argumentos y todo lo demás que hemos escuchado de la defensa a lo largo de todo esto.
Lo realmente interesante de este caso es que no se trata de descubrir quién lo hizo. De inmediato, la acusada sale y dice, sí, yo hice esto, yo maté a mis 3 hijos, lo cual no es algo que normalmente ves cuando una persona se declara no culpable. Pero en este caso, la defensa está diciendo que Lindsay Clancy tenía algún tipo de enfermedad o defecto mental que le impidió saber que su conducta era incorrecta en ese momento, o ser capaz de ajustarse a la conducta cotidiana que debes seguir, es decir, no asesinar a tus hijos. Así que la defensa va a salir, ya sabes, fuerte. Tienen los expedientes médicos en la mano para demostrar que Lindsay Clancy estaba tomando un montón de medicamentos. O sea, estamos hablando de cosas como Zoloft, Prozac, Ambien. O sea, la lista sigue y sigue. Le recetaron varios medicamentos diferentes al mismo tiempo y apuesto a que vamos a escuchar a expertos que dirán, no estoy tan seguro de mezclar estos 2 medicamentos. ¿Qué podría causar eso? Y esa es otra cosa que Lindsay Clancy ha mencionado en una de las demandas. Afirmó que empezó a escuchar voces en ese momento que no podía controlar ese impulso. Así que creo que la fiscalía realmente va a depender mucho de la psicosis posparto. Van a tener que explicarlo porque, como mencionaste, algunas personas en el jurado pueden haber experimentado depresión posparto, lo cual puede ser bueno o malo, pero la psicosis posparto es mucho más rara. No es algo de lo que se escuche tan seguido. Así que creo que van a tener que explicar eso y realmente hablar de cómo ella no estaba bien mentalmente en ese momento. Y si vemos la línea de tiempo, me parece interesante aquí. Sabes, esto sucede como en la tercera semana de enero, pero a principios del mes la internan, ¿verdad? Ella está recibiendo tratamiento y la dejan salir. Es raro que haya visto un caso donde alguien sea hospitalizado por un problema mental. Luego comete algún tipo de delito o crimen, en este caso, matar niños, en un periodo de tiempo tan corto entre ambos. Tengo que creer que eso será una gran parte de lo que escucharemos de la defensa, que ella está tratando de conseguir ayuda. Ella está internada, está tratando de conseguir ayuda en el hospital. ¿Y cuáles fueron las circunstancias que rodearon su salida del hospital? ¿Ella se dio de alta sola? Le dijeron, ¿sabes, ya no puedes quedarte aquí? ¿Sabemos los detalles de por qué ya no estaba en el hospital? Sí, la sucesión de cosas es realmente rápida y sí creo que es algo a lo que la defensa va a señalar, ¿verdad? Al principio del mes, ella estaba en McLean, ella se estaba quedando ahí y de repente, 3 semanas después, el 24 de enero, ocurre este incidente horrible. Y esto también es algo que, por cierto, Patrick ha dicho. Él dijo, salió y dijo, sabes, desearía que ella estuviera en McLean todos los días. Si tuviéramos que encerrarla, por así decirlo, y ponerla ahí para mantenerla a ella y a los niños seguros también y todo esto, desearía que eso hubiera pasado. Ahora, no sé necesariamente exactamente qué pasó cuando la dieron de alta, porque, sabes, por las leyes HIPAA no puedo tener acceso exactamente a sus registros médicos. Es posible que sepamos más sobre eso cuando salga en el juicio. Sabes, tal vez sus doctores puedan testificar o expertos médicos. Supongo que tendremos que esperar y ver todo eso. Pero sí creo que la defensa se apoyará en eso y dirá, oye, ella acaba de ser internada. Estamos, ya sabes, diciendo que ella no es responsable penalmente por esta enfermedad o defecto mental. Ella acaba de estar en el hospital. O sea, haz que tenga sentido, algo así. Claro. Y lo otro interesante en este caso es que no solo vas a tener expertos que vienen después de los hechos, sino que quizás sus médicos y enfermeros tratantes vengan y hablen sobre cómo era ella, qué decía, qué hicieron y cuál fue la reacción ante todo eso. Eso va a ser una parte enorme de este caso. Sí, o sea, hemos visto todos los días que he estado en la selección del jurado. Han habido 2 enfermeras ahí que están para cuidar a Lindsay, ya sea en la primera fila, justo detrás de ella, o al otro lado de la sala si la han movido a otra área. Ellas están ahí monitoreándola, asegurándose de que esté bien. Y es muy evidente que Lindsay Clancy presenta algún tipo de alteración mental, déjame decir, porque, ya sabes, no la hemos escuchado hablar, ni siquiera realmente la hemos visto, ya sabes, sonreír, más bien verla sonreír, o simplemente tiene una expresión muy vacía todo el tiempo. Y supongo que será interesante ver cuál es su estado ahora y qué dicen sobre ella mientras, ya sabes, todo esto está sucediendo. Sí. Este caso, sabes, hemos cubierto casos de locura a lo largo de los años. Andrea Yates es el caso más grande del que todos siempre hablan y hacen referencia. Este parece más devastador que ese. Parece haber más antecedentes incluso de los que tuvo Andrea Yates. Andrea Yates finalmente fue declarada no culpable por razón de insanidad mental en Texas. Estamos en Massachusetts. Veremos cómo se desarrolla este caso, pero Sierra Gillespie estará en medio de todo. Muchas gracias. Aprecio tu excelente cobertura y estaremos en contacto contigo. Sí, Vinny, gracias por invitarme.
Bien, este va a ser un juicio fascinante, pero también un juicio muy importante. Me refiero al tema del que estamos hablando, la depresión posparto, la psicosis posparto, y cómo un jurado lo maneja a la luz de los asesinatos muy serios y brutales de estos tres niños. Así que es un caso para seguir aquí mismo en Kurt TV. Lo estaremos cubriendo. Muy bien, eso es todo por esta vez, amigos. Muchas gracias por vernos. Soy Vinnie Politan. Hasta la próxima. Por favor, no olviden abrazar a sus hijos.